Hola mi gente, Dios les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien. Les habla el pastor Andrés González y me place mucho estar de nuevo con ustedes para traerles una enseñanza de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando el Salmo capítulo 22 y déjenme decirles que este salmo es hermoso. No se vayan a perder la enseñanza. Lastimosamente el capítulo es un poco extenso y nos va a tocar dividirlo en dos secciones, pero en esta primera sección estoy convencido que va a tocar muchos corazones, que a través de esta palabra Dios te va a hablar. Es más, vas a recapacitar, vas a analizar muchas cosas de tu vida que tienen que mejorar, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra viene para confrontar, para iluminar, para revelar en nosotros aquello que no está tan bien delante de Dios y que debemos de cambiar, que debemos de mejorar. Así que vamos a empezar, vamos a orar como siempre lo hacemos. Demos gracias a Dios por esta nueva palabra que nos permite el día de hoy estudiar. Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias porque tú nos das el privilegio de sentarnos a estudiar tu palabra, nos das el privilegio de venir aquí, Señor, a meditar en ella. Esta palabra que nos transforma, que nos da vida, esta hermosa palabra que hace nuevas las cosas en nosotros. Hoy te pedimos que a través de ella, Señor Jesús, nos des revelación, nos ilumines la mente y el corazón, y sobre todo que nos edifiques, Señor Jesús, que edifiques en nosotros un corazón de adoradores, un corazón diferente, un corazón que te ame de verdad. Bendice a cada hermano, a cada amigo, bendice a todos los que nos van a ver el día de hoy. Te pido que les ayudes a ellos y a sus familias a través de esta hermosa palabra. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a entrar ahora sí en materia. El Salmo capítulo 22 lleva por título Un grito de angustia y un canto de alabanza. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Y tiene por subtítulo al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Voy a explicar esto. Al músico principal, pues ya sabemos a quién va dirigido, que es al músico de turno en el templo. Y ese sobre Ajelet Zahar, esta expresión Ajelet Zahar, esta expresión en hebreo significa la sierva de la aurora. Estas palabras se podían entender como la introducción a todo el salmo. Algunos dicen que posiblemente se refiere a un género musical de la época. Se refiere a que el músico principal debía tomar este salmo y entonarlo en cierto género musical. Eso es lo que algunos comentaristas bíblicos dicen. Pero otros dicen que este es simplemente como la introducción a todo lo que el salmista expresó aquí, desde el sufrimiento, apuntando ¿a quién? Apuntando al Mesías. Ese Ajelet Zahar apunta hacia ese padecimiento que iba a sufrir Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. ¿Por qué digo esto? Ahora en las palabras que vamos a estudiar lo vamos a entender. Y se le da el título, o se le da más bien la autoría de este salmo ¿a quién? A David. El salmo entonces va a empezar con un sentimiento profundo de dolor y de angustia. Es un salmo donde se van a ver expresados los sufrimientos, la agonía. Por momentos como que vamos a encontrar a David hablando desde su propia experiencia, pero por otros momentos vamos a ver a David de alguna manera como profetizando, como si Dios estuviese usando la boca de David para él desde muchos siglos atrás expresar el dolor y el sufrimiento que iba a sentir sobre su cuerpo a través del sacrificio de la cruz en el Calvario. Por eso entonces vamos a ver que este salmo es un poco complejo como de analizar, pero vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder comprenderlo. La estructura del salmo vamos a dividirlo en algunas secciones. La primera estrofa la vamos a dividir del versículo 1 al versículo número 2. La tercera estrofa del versículo número 3 al versículo número 5. Esta es la segunda estrofa. La tercera estrofa vamos del versículo 6 al versículo número 18. Aquí al lado lo vamos a poder. Ustedes ya van a ver por qué expreso o por qué más bien hago este tipo de separación por la estrofa del 6 al 18. Y vamos a dejar las siguientes estrofas para
un próximo video. Muy bien, empecemos entonces el día de hoy. El salmo inicia con una profunda expresión de dolor. Miremos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? De esa forma es como empieza este salmo. Ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son palabras de un corazón que siente la ausencia de Dios. El salmista es claro al decir que se siente abandonado por Dios, aunque en capítulos anteriores hemos visto que él se siente seguro en Dios, pero aquí, no sé, en este momento, él dice que Dios lo ha desamparado o que lo ha abandonado, que él se siente así. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Ese sentimiento de David allí es algo muy natural en nosotros los seres humanos, ya que los seres humanos fluctuamos por temporadas. Por momentos nos sentimos confiados y por momentos nos sentimos seguros, pero en otros momentos sentimos que ya no podemos más. Creo que eso a todos nos ha sucedido, ¿verdad? Por momentos estamos muy seguros, muy confiados, vamos para adelante, vamos a luchar, vamos a hacer las cosas bien, pero en otros momentos nos sentimos desfallecer, no queremos nada, queremos abandonar, queremos tirar la toalla. Así es como se siente entonces él. ¿Por qué me has desamparado? Y dice él en la siguiente línea, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto es, ¿por qué estás tan lejos para venir en mi ayuda? Si lo sentía lejos, lo más seguro es que ni sus palabras él podía escuchar, ¿verdad? Por eso entonces dice que de las palabras de mi clamor, o sea, como que él le habla, como que él ora, como que él expresa, como que él eleva a Dios su clamor, pero como que sus palabras se las llevara el viento. Parece ser que David sentía que las palabras que él decía, Dios no las escuchaba. Por esa razón está muy angustiado. Versículo número 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este clamor se hace de un corazón que conoce a quien está llamando, a quien está orando. Pero a pesar de que sabe a quién le está clamando, no encuentra una respuesta, y lo hace de día. Seguramente se levantaba muy temprano en la mañana a hablar con Dios a través de la oración. Dios mío, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me oyes? Pero nada, no encontraba ningún tipo de respuesta. Y también dice él, y de noche, ¿sí ven? O sea, todo el tiempo estaba orando, pero no había una respuesta. Y de noche, y no hay para mí reposo. Se supone que la noche es el espacio para el reposo, pero es tan profundo ese sufrimiento que tiene David a causa del silencio divino que no logra descansar. ¿Alguna vez usted no ha podido conciliar el sueño por alguna situación que realmente usted dice es difícil de manejar? Un problema en la casa, en el matrimonio, con los hijos, un problema económico. ¿Le ha pasado? Pues bien, le tengo una noticia, y es que David también lo experimentó, y de noche, y no encontró reposo aún en medio de ese momento de silencio. El versículo número 3. Aquí ya hay como un cambio. Vamos a analizar lo que pasa. Él aquí viene con una petición individual, con un lamento individual, pero luego pasa a una expresión de alabanza. El versículo 3 lo dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Eso de que tú eres santo está dando a entender que a pesar de todo lo que él esté sintiendo, a pesar de todo lo que él esté viviendo, Dios sigue siendo santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, a pesar del silencio de Dios, él sigue siendo santo. A pesar de que no haya contestado, a pesar de que no le haya respondido a su necesidad, él sigue siendo santo. Y entonces dice, tú que habitas. Esa frase quiere decir que el Señor establece su trono de gloria en medio de las alabanzas de su pueblo. Su presencia se manifiesta continuamente donde hay alabanza genuina. Ojo, no cualquier tipo de alabanza, sino aquella que le reconoce desde un corazón sincero, como el único que merece tal reconocimiento. En este próximo versículo, aquí en el siguiente versículo, vamos a encontrar un contraste entre su desesperación y la seguridad que tenían sus padres en el Dios de él, en ese Dios que responde. Vamos a mirar. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. En ti esperaron es, nuestros antepasados se refugiaron, esperaron, aquí voy a ponerlo. Ellos se refugiaron en ti, ellos se escondieron en ti,
y tú fuiste el lugar seguro para ellos. Y dice otra vez, esperaron, ¿sí? Eso es mantener la calma, tranquilos, serenos, confiar, tener esperanza de que el Señor los iba a librar. Y él mismo lo dice, ellos esperaron y tú, ¿qué? Los libraste. Ellos se apoyaron en ti, tuvieron esperanza en ti, y la respuesta para ellos fue que tú los guardaste. El Señor dejó ver su salvación en sus padres, en sus antepasados, en los de la antigüedad. Entonces, aquí como que podemos ver que el salmista está diciendo, bueno, yo que estoy en angustia, yo que estoy en aflicción, a mí no me has contestado, pero te recuerdo algo, Señor, y es que a mis antepasados, a ellos sí les contestaste. Ellos se refugiaron en ti y encontraron la respuesta. Voy a subir un poco entonces, un poco más la Biblia. Clamaron, dice el versículo número 5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron, ¿qué? No fueron avergonzados. Ese clamaron, vuelve y repite, es que ellos levantaron la voz al Dios que conocían. No era un Dios desconocido, no era un Dios que apenas estaban conociendo, no, era un Dios que para ellos ya era conocido porque le habían visto obrar con gran poder, con grandes señales, con autoridad, y por eso claman a Él. Y cuando claman a Él, ellos fueron librados. Ellos inmediatamente sintieron esa salvación que Dios les ha entregado. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí vuelve a repetir la misma idea. Ellos buscaron ese refugio en el Señor y Él no los dejó en vergüenza. Pero el salmista siente que no está pasando lo mismo con él. Muy bien. Ahora, a partir del capítulo, o más bien del versículo número 6, vamos a encontrar un enlace entre lo que escribió el salmista y el día más difícil en la vida de Jesús, es decir, el día de la crucifixión. Vamos a poner mucho cuidado a partir del versículo número 6 en adelante, para que usted entienda entonces lo que está sucediendo aquí. El versículo número 6 dice de la siguiente manera, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Pongamos mucho cuidado a esta primera frase que usa el salmista, mas yo soy gusano. Aparentemente, esta palabra gusano como que no es que tenga mucha relevancia, pero realmente sí, en su significado original, tiene mucho que ver con Cristo, tiene muchísimo que ver con lo que sucedió. La palabra gusano aquí viene del hebreo tolá, que básicamente significa devorador, o sea, que se refiere al apetito de este insecto. Ese insecto se alimentaba de la savia de los árboles. Ese gusano del que habla aquí se alimentaba de esa savia que producen los árboles, y aunque pequeño y aparentemente insignificante, y no se parece mucho a un gusano, ese pequeño insecto fue la fuente clave en la antigüedad del precioso color de tinte llamado carmesí, que se verá mencionado en toda la Biblia. Quiero compartirles algo que leí por allí muy interesante acerca de ese gusano. Cuando la hembra de la especie del gusano escarlata estaba lista para dar a luz a sus crías, sujetaba su cuerpo al tronco de un árbol, fijándose tan firme y permanentemente que nunca más se iría. Los huevos depositados debajo de su cuerpo fueron así protegidos hasta que las larvas eclosionaron y pudieron entrar en su propio ciclo de vida. Cuando murió la madre, el líquido carmesí manchó su cuerpo y la madera circundante. De los cadáveres de esas hembras de gusanos escarlatas se extraían los tintes escarlatas comerciales en la antigüedad. El propósito de este gusano no estaba en su vida. El propósito de ese gusano se encontraba en la muerte, porque una vez moría aferrado al madero, entonces se extraían su sustancia, la cual era utilizada para tinturar las prendas. También debía sacrificarse para tener descendencia, o sea, no podía tener descendencia sin haber muerto. Ese gusano se aferraba o se adhería al árbol para proteger a sus crías, mientras ellas esperaban nacer en el momento indicado. Sus crías nacían una vez el gusano moría. El hecho de que este aspecto de sacrificio del gusano ocurra en la madera es en sí mismo intensamente significativo. La muerte del Mesías tuvo lugar en el madero de la cruz, ¿verdad? Y esta declaración, tolá, yo soy gusano, puede tomarse de manera profética de cuando fue colocado el Señor en la cruz. Eso es extremadamente significativo para el lector. ¿Por qué? Porque aquí vemos al Mesías haciendo la afirmación de que no debe entenderse simplemente como lo que es en apariencia, o sea, como un hombre, sino más bien lo que implica, lo que hay detrás de esto.
Su verdadero propósito era morir para que tú y yo tengamos vida. Es por eso entonces que Él utiliza este ejemplo para dar inicio a todos sus sufrimientos. Pero sigue diciendo que no solamente se siente como un gusano, sino que dice que es oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué significa esto de oprobio de los hombres? Oprobio aquí es abominación, infamia, deshonra. Eso era lo que sentían los hombres aquel día frente a la cruz. Veían a Jesús como un hombre infame, sin ningún tipo de honra. No veían a Jesús como alguien que realmente se ganara su admiración, más bien sentían vergüenza de él. Y también entonces dice, y despreciado del pueblo. Este despreciado es que le tuvieron en poca estima, lo vieron muy vil. La palabra despreciado aquí es la misma que se utiliza en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, versículo 10, en donde dice, despreciado y desechado entre los hombres o entre las gentes. Versículo número 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, todos los que me ven me escarnecen. La palabra escarnecer aquí viene del hebreo laak, que quiere decir burlarse o ridiculizar, es decir, todos los que lo miraban se burlaban y se reían de él. ¿Y por qué se reían? ¿Por qué se burlaban? Porque su apariencia, humanamente hablando, no era la de un rey, sino que era la de un reo. Por eso les producía a ellos burla, les producía a ellos risa. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Esto de que estiran la boca, aquí en el hebreo es patar y significa apartar los labios. Es decir, ellos cuando lo vieron quedaron con la boca abierta. Yo les hago una pregunta hasta ahora. ¿Acaso esa no sería la reacción nuestra al ver todo ese sufrimiento de Cristo en la cruz? Lastimosamente yo creo que hemos minimizado el sufrimiento de Jesús, pero la Biblia es clara al decir que Él fue molido por nuestros pecados. Y ellos movían sus cabezas como diciendo, no podemos creer que este sea el Mesías prometido. Para nosotros no es posible esto, por eso meneaban la cabeza. Al hacer esto, luego en el versículo número 8, voy a subirlo un poco más, dice lo siguiente, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estos verbos aquí, en el hebreo no están conjugados en tiempo pasado, sino que en el hebreo estos verbos se conjugan en tiempo futuro, y se leería más o menos de la siguiente manera, que se encomiende a Jehová, que él lo libre, así se leería. Y este sálvele aquí es que él lo rescate, pues se deleita en él. No se deleitaba o no se complacía, sino que se deleita, o sea que constantemente él sigue deleitándose en Dios. O sea, que Dios entonces sea el que lo libre de ese momento de aflicción, que Dios sea el que lo ayude, que Dios salga al encuentro de él, que corra a su encuentro y que lo guarde de ese momento difícil. Bajemos entonces al versículo 9 y aquí vamos a encontrar un poco como si ya aterrizara nuevamente hacia David para luego retomar de nuevo con el mensaje profético. El versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Aquí está haciendo alusión a ese momento del nacimiento, ¿no? Del parto de David, cuando él viene a este mundo, y entonces dice que el que estaba allí prácticamente esperando, el que estaba allí atento a este nacimiento, era nada más y nada menos que Dios estaba allí muy pendiente de él, y que cuando su madre lo tomaba para amamantarlo, él sentía seguridad a través de este acto. El 9 y el 10 son muy similares, hablan prácticamente de lo mismo. El versículo 10 dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, sobre ti fui echado. Esa expresión habla metafóricamente de que en el momento de ese parto Dios lo recibió, o Dios fue como, perdóneme la expresión, bueno, sí, voy a usar esta palabra, como el partero, como si él fuera el encargado de atender el parto en ese día. Sobre ti fui echado, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Esto es, desde antes de nacer ya tenía un Dios, es decir,
Su llegada a este mundo tenía un propósito divino. El versículo número 12 aquí ya nuevamente vuelve a retomar directamente hacia el Mesías. Miremos lo que dice. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Me han rodeado muchos toros, esto es de que andan alrededor de él, lo acechan, y lo acechan muchos toros. Estos toros no son los toros literalmente, no está hablando de toros literales, no de los que tienen cachos, no, sino que es una manera metafórica de decir o de referirse a la fuerza o al poder de los que están allí frente a él. Estos que lo rodean son personas de mucha autoridad. No eran simples personas en ese momento que estaban al pie de la cruz. Estos eran hombres muy importantes de su época. Y él repite la frase, fuertes toros de Basán me han cercado. Fuertes toros de Basán son poderosos hombres de Basán. Ese Basán era una región al este del Jordán, que era muy conocida por ser una tierra de ganados. Los toros utilizan sus cuernos para traspasar a los que se atraviesen, ¿no? Eso es lo que identifica al toro, ese cuerno que simboliza poder, fuerza. Y al decir que son como fuertes toros, él está diciendo que ellos, los que están ahí cerca de él, lo quieren traspasar, lo quieren acabar. El versículo 13 dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Abrieron sobre mí su boca, o sea, que estos no abrieron la boca para bendecirlo, ni para agradecerle, ni para ofrecerle alabanzas. Estos abrieron su boca para dejar salir de ellos lo peor, todo lo que sentían en contra de Jesús, en contra del Mesías, que para ellos obviamente no era el Mesías. Recordemos la expresión que ellos pasaban, se burlaban, meneaban la cabeza, no podían entenderlo, pero nosotros hoy, gracias a Dios, lo podemos entender, que ese que murió en la cruz, ese es el Salvador del mundo, ese Mesías que para Israel todavía no ha llegado. Nosotros hoy podemos entenderlo como que es el que ha cambiado la historia de la humanidad, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos abrió la brecha de la salvación. ¿Cómo no sentirnos felices y contentos al leer estas palabras? Porque nos dan a entender que sí hubo alguien que padeció por nosotros, que sufrió por nosotros, que esperó lo peor con tal de vernos a nosotros hoy completamente perdonados a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Y entonces sigue diciendo, como león rapaz y rugiente, ese león rapaz que desgarra, que despedaza a su presa, así estaban ellos, con toda la intención de despedazarlo. Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí, hasta este versículo número 13, pero espero que no se vayan a perder la siguiente parte, porque seguimos hablando de todos esos padecimientos de Jesús en la cruz. Por eso es que este Salmo capítulo 22 es tan importante de analizar. Se convierte como en un espejo en lo que sucedió entre lo que sentía David y lo que padeció el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Por favor, den mucha importancia a este salmo. Vayan a su casa o siéntense allí donde estén, no sé, donde quieran analizar y estudiar. Desen la tarea de meditar en lo que dice este salmo, para que sean a través de este salmo, a través de estas palabras, también sean impactados, como lo ha sucedido en mi vida. A Dios gracias por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy, y bueno, los espero entonces en un próximo video. Bendiciones para todos. Chao, chao.